Conocemos al Espíritu Santo y a su obra maravillosa. Sabemos que solamente Él pudo hacer lo que nadie pudo hacer. Amén. Y lo seguirá haciendo. Así que lo que empezaste, lo que estamos hace poco tiempo conociéndole al Espíritu Santo, el Espíritu Santo es una persona. Y Él es el único que convence de pecado, de juicio y de justicia. Y cuando Él nos habla, nosotros podemos entenderlo. Y en este tiempo que estamos nosotros hoy y mañana, precisamente, tenemos que aprender. A mí me gustaría que como ministro de esta casa entiendas algo, que tienes que relajarte, que tienes que estar tranquilo. Dios no va a hacer nada que a ti te ofenda. Dios Él no quiere perjudicarnos. Él tiene lo mejor para nosotros. Amén. Es lindo saltar, es lindo adorar, es lindo escuchar los testimonios de otros, confiando que a nosotros nos anima y podemos también recibir. Pero es muy importante cuando Dios habla a través de lo que tienen la experiencia y Dios les dio un manto de autoridad. Y yo creo que estamos todos ya como para continuar. Gracias, pastor. Bueno, llega el tiempo donde me toca estar solo acá, porque cuando hablamos de finanzas, mi esposa quiere que hable yo nomás, ¿verdad? Pero siempre cuando vamos a dar los seminarios y las charlas de finanzas, le damos algunos consejitos a la gente. Uno de los consejos, por ejemplo, que cuando usted va a hablar de finanzas con su esposa, con su esposo, aparte un tiempo especial para eso, prepare ahí un mate, un tereré, lo que a usted le gusta, tenga un tiempo de mimos con su esposa y después hable de finanzas. Porque si usted habla de finanzas, después no espere nada, ¿verdad? ¿Sí? ¿A usted no le pasó en su casa que cuando empieza a hablar del tema financiero, el clima se pone denso? ¿Sí? Bueno, entonces por eso el consejo es ese, ¿verdad? Que necesitamos nosotros tomarnos un tiempo especial, un tiempo de calidad. Ya aprendimos ahora, ¿verdad? Una de las cosas que le hace sentir a las esposas amadas son los tiempos de calidad. Cada uno está viviendo un tiempo diferente. Entonces, unos están solteros, otros están pensando en casarse. ¿Cuántos están pensando en casarse? Otros ya están casados hace 5 años. ¿Hay matrimonios jóvenes ahí? ¿Sí? Ok, bueno. Hay matrimonios de más de 20 años. También hay matrimonios más de 20 años. Matrimonios con hijos. ¿Cuántos matrimonios con hijos? ¿Sí? Hay matrimonios con hijos pequeños, ¿verdad? Con hijos adolescentes. Con hijos grandes ya. ¿Verdad? Con nietos. ¿Verdad? Cada una de esas etapas es diferente. Entonces es distinto planificar cuando uno es soltero, es diferente planificar cuando uno está casado, cuando recién se casó, cuando tiene hijos pequeños, cuando los hijos crecieron un poco más, cuando hay un hijo o cuando hay 4 hijos, ¿verdad? O sea, es decir, cada una de las etapas requiere una planificación distinta. Pero por eso es que las finanzas son dinámicas, quiere decir que siempre están en movimiento. Y así nosotros también necesitamos presentarnos delante de lo que es la finanza. Ahora, aparte de esos momentos, nosotros tenemos que entender de que Dios ha diseñado lo que Él llamó sendas antiguas para cada una de las áreas de nuestra vida. Y cuando Él diseñó las sendas antiguas, dijo, estas van a ser las leyes que van a hacer de que todas las cosas funcionen de manera correcta. ¿Sí? Las leyes, pero no en el sentido de órdenes
sentido de reglas, sino de leyes que hacen que todo funcione, como por ejemplo la ley de la gravedad. ¿Usted conoce la ley de la gravedad? ¿Sí? Todos los objetos están atraídos al centro de la Tierra por el peso. ¿Verdad? Entonces, usted suelte lo que suelte, eso se va a caer. ¿Por qué? Porque hay una ley de gravedad. Y usted puede decir, yo no creo en la ley de la gravedad. Usted puede decir, a mí no me interesa la ley de la gravedad. Pero usted se para en el borde de un precipicio o en un balcón y da un paso al frente, y esa ley en la cual usted no cree o a usted no le importa, igual nomás le va a traer consecuencias. A ver, entonces Dios estableció esas leyes que hacen que nuestra vida funcione, creas o no creas, las uses o no las uses, te importen o no te importen, porque están funcionando aquí y entre nosotros. Y lo ha hecho para el matrimonio, como es el pacto, lo hace para los hijos, como lo es la bendición, y lo hace también con las finanzas, con diferentes principios y diferentes leyes que Él estableció para eso. Entonces, hoy queremos hablar un poquito sobre la provisión de Dios. La provisión de Dios entra dentro de lo que es el diseño de Dios para nuestra vida. Y nosotros necesitamos aprender y entender cómo Dios quiere proveer para nuestra vida. ¿Cuántos quieren recibir provisión de parte de Dios? Amén. Bueno, creo que fue la amén más fuerte que escuché de toda la noche. Amén, ¿verdad? Todos quieren, ¿verdad? Entonces, la Biblia es un manual de instrucciones que Dios nos dejó como propietario, ¿verdad? Y dentro de estas instrucciones que existen para las diferentes áreas de la vida, existen también para la finanza, ¿verdad? Yo encontré algunos datos interesantes que dicen que en las Escrituras se habla 215 veces sobre la fe, 218 sobre la salvación, pero se habla 2084 veces sobre dinero y finanzas. Es decir, se habla 10 veces más sobre el dinero y las finanzas y sobre la administración y sobre la salvación y la fe. ¿Es posible que para Dios sea más importante el dinero que la fe o la salvación? ¿Usted qué cree? 16 de las 38 parábolas de Jesús hablan de dinero y finanzas. Tal vez Jesús vino y dijo, voy a enseñar esto porque yo necesito que ellos crean y entonces empiecen a poner plata para que mi ministerio empiece a crecer, porque no tengo la capacidad de crear recursos, entonces necesito convencerle a nosotros que den dinero para el ministerio. ¿Usted cree que Jesús vino a hacer eso? Y entonces, ¿por qué cree que entonces Jesús, en la mitad de sus parábolas, Él habló sobre dinero y finanzas? La respuesta está en Mateo 6:21, dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Yo creo que Jesús está tan interesado en nuestros corazones que desea que nosotros entendamos bien las cosas sobre el dinero, sobre el manejo de las finanzas, sobre la administración financiera, y que nosotros podamos identificar y entender quién es la verdadera fuente de recursos para nuestra vida. Usted tiene que aprender, no voy a hablar de esto en profundidad, pero usted tiene que entender y aprender que hay una diferencia entre fuente y canal. La fuente es de donde brota, de donde surge, de donde sale, de donde nace, de donde fluyen los recursos. Y el canal es el medio por el cual llegan a su vida. Es el Señor. Entonces nosotros necesitamos conocer eso. ¿Por qué? Porque Él entiende que donde esté nuestro tesoro, allí va a estar nuestro corazón. Y si nosotros tenemos nuestro corazón con la fuente equivocada, entonces vamos a estar alejados de lo que Él tiene diseñado para nosotros. Primera de Timoteo 6:10 nos dice que porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y fíjese que está diciendo que muchos lo codiciaron. Y esto está hablando de un esfuerzo por tener dinero. A veces nosotros estamos tan detrás de generar recursos, de adquirir riquezas, de tener dinero,
y vamos descuidando lo que es más importante para nosotros, que es la vida de la fe, que es alimentar esta relación con Dios, que es el verdadero proveedor de los recursos para nuestra vida. Pero también dice ahí que no es el dinero la raíz de todos los males. ¿Usted escuchó bien el versículo? Dice que es el amor al dinero. Porque si el problema fuera el dinero, mira, ni plata no tengo acá para mostrarte, ¿verdad? ¿Me das un billete, por favor, amor? Si el amor fuera, si el problema fuera el dinero, entonces nosotros no tendríamos que tener nada que ver con dinero. El problema es el amor al dinero. ¿Cuál es más grande? Gracias por la ofrenda, pastor. Bueno, usted ve, esto fue creado por el hombre. Usted sabe, incluso acá en Argentina, hace muchos años atrás, la gente no se manejaba con dinero, sobre todo en el interior. Vos tenías gallina y tu vecino tenía otro producto, ¿verdad? Entonces vos le cambiabas los huevos y el otro tenía vaca y hacía leche y queso. Entonces vos le dabas huevo y te daba leche y queso, ¿verdad? Entonces no se necesitaba de esto, ¿verdad? Entonces la gente no estaba afanada por el tema del dinero, por el tema del recurso. Entonces dice Jesús, el amor al dinero es la raíz de todos los males. No es el dinero en sí. El problema es cuando nosotros enfocamos nuestro corazón al dinero y esto empieza a desviar el corazón. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque significa que nuestro corazón se va detrás de lo que ama. Se va detrás de lo que ama. El corazón se lleva como un motor detrás de lo que uno ama. Y eso es lo que está diciendo este pasaje. Cuando tu amor está detrás del dinero, ¿sí? Y el dinero se vuelve la meta, no el medio, entonces nosotros empezamos a andar detrás del dinero y ahora nosotros le decimos a Dios, ahora vos Dios te convertiste en siervo y ahora dame más de esto. Ay, a algunos le dolió el callo, porque a veces hemos orado pidiéndole a Dios que nos dé más de esto para hacer lo que yo quiero con el amor a esto que yo tengo. ¿Entiende, verdad? Porque lamentablemente nosotros tenemos una tendencia a separar nuestra vida como secular, nuestra vida normal, vamos a decirle, de nuestra vida espiritual, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos acá en la iglesia, nos expresamos como hombres y mujeres espirituales. Y en los momentos de culto y actividad con Dios tenemos expresiones del Espíritu. Entonces llega el momento de la alabanza, ¿verdad? Y entonces decimos, no importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más, solo quiero estar contigo, trae otra vez. Y después entonces el Señor le dice, bendecile a ese hermano que tiene necesidad. Y entonces vos te vas y controlar tu billetera a ver si le podés o no le podés bendecir al hermano. Y entonces en vez de consultarle a Dios cuánto, de qué manera, cómo, nosotros entonces ahora que en este momento espiritual nosotros nos comunicamos y le dimos expresiones espirituales a Él, cuando tenemos que hacerlo en lo natural, no lo hacemos conforme a lo que Él dice, sino que le consultamos al otro amo que tenemos. Al otro amo que tenemos, que es la cuenta bancaria, la billetera, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces, ahí empieza a venir el conflicto. Nosotros necesitamos, dice que necesitamos adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Sí? ¿Amén? ¿Cuántos conocen el pasaje? Dice que Dios busca verdaderos adoradores. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Sí? Entonces cuando nosotros estamos en la iglesia le adoramos en verdad, le adoramos en espíritu. Pero cuando salimos de la iglesia Él espera que le adoremos en verdad. ¿Sí? Es verdad, llevar su palabra a la vida verdadera, a la vida práctica. Entonces usted sabe cómo funciona un bote.
Un bote tiene remos, ¿sí? Usted sabe que el bote tiene 2 remos. ¿Por qué tiene 2 remos? Porque necesita los 2 remos, ¿sí? Nosotros también necesitamos el bote del Espíritu y con el remo del Espíritu y con el remo de la verdad. ¿Usted sabe qué pasa en un bote cuando usted tiene solo un remo y rema solo de un lado? ¿Sabe lo que pasa? Gira solo para un lado. Si yo remo de este lado, entonces el bote hace esto, no se va para adelante. ¿Entiende? Por eso es importante tener los 2 remos, porque con uno va para acá y con el otro va para allá y se va hacia adelante, ¿verdad? Se impulsa en un mismo sentido, con una misma potencia. Entonces, cuando nosotros vivimos separando estas cosas, entonces nosotros vivimos separando las cosas del Espíritu de las cosas de la verdad, entonces vivimos como un bote de un solo remo. Y ahora sí, entonces voy a entrar a hablar de la palabra de la pro, ¿sí? Compuesta de una palabra raíz, que es la palabra visión, una palabra compuesta por 2 palabras, pro, visión. El prefijo pro significa para la visión. Entonces quiere decir que cuando nosotros buscamos provisión, nosotros necesitamos tener ¿qué? Visión. Sin visión, ¿usted necesita provisión? No, ¿verdad? Porque si usted no tiene visión, no necesita un para. ¿Sí? ¿Se entiende eso, verdad? Usted no necesita recursos. A veces nos pasa que nosotros estamos reclamando que no tenemos recursos para algo y necesitamos nosotros preguntarnos si verdaderamente nosotros tenemos visión clara. Porque sin visión, dice que el pueblo perece. Nosotros necesitamos tener la visión clara, porque con visión clara entonces viene lo que tiene que complementar, los recursos que tienen que complementar para lograr la visión. De hecho, el significado en el diccionario para la palabra provisión dice reunir lo necesario para un fin. Entonces quiere decir que si yo no tengo un fin, no necesito reunir nada. ¿El milagro de Jesús? ¿Alguien sabe? Fue invitado a una boda. La boda de unos amigos y de unos conocidos. ¿Sí? Y él se va invitado a la boda. ¿Y sabe qué pasó? Se acabó el vino. ¿Sí? Y acá no vamos a hablar de doctrina, no vamos a hablar si el vino es bueno, si el vino es malo, no me voy a meter en ese tema. Lo que quiero rescatar de esto es que la provisión no es solo por necesidad, sino también es para cumplir la visión. Para cumplir la visión de una boda se necesitaba la celebración y el gozo. Y en ese tiempo se manifestaba haciendo la celebración varios días, ¿sí? Y durante esos días tenían sus banquetes y en esos días celebraban y en esos días ellos brindaban 6 tinajas, son como unos así cántaros, ¿verdad? De 100 litros. Quiero aclararle algo. Yo no voy a orar para que Dios y Jesucristo y el Espíritu Santo le multipliquen esta noche y le dé 800 botellas de vino. Absolutamente no lo voy a hacer. Pero cuando terminemos en esta noche, vamos a orar para que Dios le dé una visión y esa visión le traiga los recursos que usted necesita para cumplir. Cuando nosotros empezamos los primeros pasos del ministerio, hace muchos años atrás, por la gloria de Dios, empezamos haciendo unas capellanías en colegios. No teníamos vehículo y nos íbamos caminando y de repente veníamos muy de noche y después se empezaron a abrir oportunidades para irnos más lejos y a ministrar en lugares más alejados, pero no teníamos nosotros recursos, no teníamos vehículo para movernos. Y entonces nosotros empezamos a decir, Señor, para servirte mejor, nosotros necesitamos un vehículo. No queremos un vehículo porque es un lujo o porque queremos ser más chetos y andar en auto y no andar a pie, sino porque lo necesitamos para cumplir la visión. Porque si podemos ir en auto, podemos ir más lejos, podemos alcanzar más gente,
podemos llevar gente con nosotros, podemos ir a 2 o 3 lugares en lugar de ir a uno solo, ¿verdad? Y entonces necesitamos ese vehículo. Y empezamos a orar, y ya se estaba llegando el tiempo donde nosotros teníamos que empezar a viajar y no teníamos el vehículo, ¿verdad? Y en ese, fue una siesta, habíamos orado con mi esposa y decidimos descansar un ratito porque teníamos que volver a salir y suena el teléfono. Y nosotros hacía un tiempo atrás habíamos estado trabajando con unos amigos en una fundación y habíamos tenido acogimiento familiar en casa. Por varios años habíamos hecho ese servicio con esa fundación y para eso ellos nos habían dado un vehículo y ese vehículo nosotros lo usábamos porque teníamos que llevar a los niños para el hospital, para hacerle los controles, para llevarlos a la iglesia, para hacer todo lo que teníamos que hacer con los niños y nos podíamos andar con 2 o 3 en colectivo, ¿verdad? Entonces, cuando terminó ese proyecto, y yo me fui y devolví el vehículo en la casa de los hermanos. Habían pasado varios meses y me llama por teléfono este hermano y me dice: te quiero hacer una pregunta. Me digo: yo quiero saber si ese auto que ustedes usaban y que dejaste en casa funciona. Y yo le dije: claro que funciona, yo cuando te lo dejé andaba, yo no lo rompí, ¿verdad? Yo pensé que me estaba llamando porque no andaba el auto, ¿verdad? Le dije: yo te lo dejé funcionando, mal, le arreglé esto, aquello, lo otro, ¿verdad? Y entonces yo me empecé a justificar. Justo lo que le enseñé que no tenía que hacer en la charla anterior, lo hice yo con él, ¿verdad? Y entonces cuando termino de justificarme, me dice: nosotros estuvimos orando con mi esposa y queremos que vengas a buscar el auto porque ese auto el Señor nos dijo que es para ustedes. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Ese tiempo no teníamos una actividad laboral muy remunerativa. De hecho, ya estábamos a tiempo completo en el reino y no era algo que uno tiene un sueldo grande, ¿verdad? Entonces era imposible para nosotros en ese momento. Pero Dios conocía nuestra visión, porque Él la había puesto en nuestro corazón. Y entonces a través de esa visión, Él envió su provisión. Ese fue el Fiat Palio, del cual tanto hablamos en la charla anterior. Fue una bendición para nuestra vida y nos enseñó muchísimo. Gracias a Dios. Tomamos las decisiones basadas en el dinero que tenemos. Y esto crea una dependencia que se termina convirtiendo en esclavitud. Yo me vuelvo esclavo de este pedacito de papel. Porque al final este pedacito de papel me dice qué es lo que yo puedo y qué es lo que yo no puedo hacer. Y me da valor. Si tengo poco de esto, no valgo nada. Si tengo mucho de esto, me tienen que respetar. Y empiezo a tener valor a través de los recursos financieros. ¿Quién es el amo en tu vida hoy? ¿Quién te dice qué hacer? No me respondas. Esa es la respuesta que vos tenés que dar. ¿Quién te está diciendo qué hacer? Porque no le podés servir a Dios y a las riquezas, a Dios y a otro Dios. Porque la Escritura, cuando está hablando de eso, está hablando de una palabra que es mamón. Y mamón no es la fruta del mamón que es tan rica, sino que es una entidad espiritual, es un Dios cananeo al cual ellos le rendían culto. Pero este Dios es el único, de hecho, que se menciona como competencia de nuestro Dios Jehová en la Escritura, así tan tácitamente, donde dice: no puedes servirle a Mamón y no le puedes servir a Dios al mismo tiempo, porque le vas a amar a uno y le vas a aborrecer a otro, o le vas a menospreciar a uno para darle lugar a otro en tu vida. Entonces, el que está determinando en este momento tus decisiones y tu vida, en cuanto al área financiera, en cuanto a las decisiones financieras, en cuanto a las decisiones aún ministeriales o de servicio a Dios, pero que están condicionadas por tu condición económica, por tu condición laboral o por todo lo que tenga que ver relacionado a cuestiones económicas y que están tomando lugar primero.
antes de tomar tu decisión por las cosas que Dios te dice que debes hacer? Yo creo que ese está siendo en este momento el amor de tu vida. Y no te lo digo esto para hacerte sentir mal. Te lo digo para que te despiertes, te des cuenta y escuches la palabra que dice: ninguno puede servir a dos señores simultáneamente. O se sirve a uno o se sirve al otro. Entonces tenemos que tomar decisiones también en esta noche. Haz de esto. Él no se va a presentar acá como el demonio que es, o como un espíritu, y decirte: vení ahora y servime. Porque obviamente le vamos a decir: te reprendo, mamón, andate de acá. No te quiero ver, no tenés poder, no tenés autoridad. Pero viene disfrazado. Viene disfrazado. Y entonces empieza lentamente a crear esas necesidades en nuestros corazones, ¿verdad? A seducir a través de las necesidades. Y empieza a desviar lentamente nuestro corazón. Y va llevando a nuestro corazón a amar el canal y no la fuente. Recordemos siempre que el Señor, el Padre, es la fuente inagotable de nuestros recursos. Tenía otra parábola, la parábola del sembrador. En Marcos capítulo 4, versos 13 al 20, dice así. Yo lo voy a leer en otra versión, pero dice: y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? Ustedes conocen la parábola del sembrador, ¿verdad? El sembrador salió a sembrar y tiró la semilla aquí, y pasó esto, y así, ¿verdad? Y cuando vuelve, entonces los discípulos le preguntan otra vez sobre la parábola, y él le responde así. Dice: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Es decir, si no puedes entender esto, que es fundamental, no vas a poder entender todo lo otro. El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino. Estos son los primeros a los cuales, cerca de los que cayó la semilla. En quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones. Entonces hoy, en esta noche, aquí no hay ninguno, porque aquí ya son todos del Espíritu, pero podría haber algunos que están solo junto al camino, no en el camino, sino junto al camino. Amén. Y estos que están junto al camino, dice que viene la palabra, recibieron la palabra esta noche, pero al salir de ahí, Satanás se las robó. Y fue como si no hubieran venido a este lugar. Salieron de este lugar y salieron vacíos, porque no llevaron semilla, no pudieron llevar palabra. Dice en el versículo 16: estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, emoción, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios. Pero como no tienen raíz, sino que son de corta duración, cuando viene la tribulación o la persecución, luego tropiezan. Verso 18: estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, preocupaciones. ¿Cuántos tienen preocupaciones? Ay, no vayan a mentir. ¿Tienen preocupaciones o no tienen preocupaciones? Sí, tenemos preocupaciones. El problema es, y ahora después voy a hablarlo, dice: los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y finalmente están los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, 60 y 100 por uno. Amén. Pero me quiero centrar, y ya de acá vamos a irnos caminando hacia el final de la charla. Me quiero centrar en esto, en el versículo 19. Estos son los que han sido sembrados entre espinos, dice. Dice: los afanes de este siglo, que ya dijimos son las preocupaciones, todos tenemos preocupaciones. Pero no son solo las preocupaciones las que ahogan la palabra. Fíjese que menciona ahí tres cosas.
Dice las preocupaciones, los afanes de este siglo. Dice el engaño de las riquezas y las codicias. Tres cosas son las que ahogan la palabra. Ahogar la palabra es como agarrarla y estrangularla. Y cuando uno estrangula, le saca el oxígeno, le saca la vida, y esa palabra termina muriendo. Esa persona, si vos le agarrás y le ahogás, termina muriendo. Porque le sacaste la vida, le sacaste el aire. La palabra es viva y es eficaz. Viene a tu vida a traerte más vida. Pero si vos la ahogás y le sacás el aire, la terminas matando. No a la palabra viva, sino a la palabra viva que vino a tu vida. Y termina siendo una palabra muerta. ¿Sí? Y dice que se hace infructuosa. Quiere decir que encima al perder la vida ya no tiene fruto, no lleva fruto. Entonces la palabra de Dios, cuando llega a nuestra vida, necesita producir un fruto de vida, que dice que ese fruto tiene que empezar a multiplicarse, porque todo lo que creó Dios contiene dentro semilla. Si nosotros leemos Génesis, no voy a entrar en eso, pero todo lo que creó Dios contiene adentro semilla para que se vuelva a multiplicar. Entonces la palabra de Dios viene a tu vida una vez y es una semilla que contiene semilla dentro de multiplicación para tu vida. Amén. El problema es que nosotros recibimos esta semilla y parece ser la única semilla, y en vez de hacerla que se multiplique y vuelva a tener más semillas, la ahogamos con las preocupaciones, con el engaño de las riquezas y con las codicias. Ahora, esa palabra codicia es la palabra más interesante que yo encontré. Esa palabra en el original es la palabra epizumía. Y esa palabra epizumía es la misma palabra que se utiliza para hablar de la concupiscencia. ¿Sí? Entonces, la codicia en sí es un afán desmedido por riquezas, estatus o poder. Eso es lo que es la codicia. Pero dice que como su esencia es la palabra epizumía, esa palabra epizumía habla de la concupiscencia. Y la concupiscencia es lo que nosotros llevamos adentro, que es como que es la tendencia que tenemos adentro para que ocurra algo en nuestra vida. Y ahora voy a ir ahí. Romanos capítulo 7, del 7 al 11 dice: el pecado que mora en mí. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí, y hallé que el mismo mandamiento que era para mí, para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, me hizo tener una motivación equivocada y por él me mató. No necesita el dinero. Pero recuerden, canal, fuente. Repita conmigo. Canal, fuente. ¿Usted quién confía? ¿Confía en el canal o tiene que confiar en la fuente? Hay una tendencia en todos nosotros por tener más dinero, más recursos, mejor estatus, tener más poder, tener mayor autoridad. Hay una tendencia interior en todos nosotros. Esa tendencia se llama epizumía, en castellano concupiscencia. Entonces, yo no soy consciente de que eso existe hasta que la palabra no me lo muestra. Pero cuando me lo muestra,
me lo muestra para que yo tenga vida, me lo muestra para que yo tenga libertad. Pero eso que la palabra me lo muestra para libertad, mi carne lo hace funcionar y me termina trayendo muerte, porque me trae esclavitud. Santiago 1:13 al 15 muestra el funcionamiento. Dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de su propia mitsumía, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Entonces, ese virus que nosotros tenemos ahí adentro es una fuerza poderosa, interior, que nos lleva para poder lograr lo que ese virus quiere. Es la concupiscencia, ¿sí? Y esa concupiscencia es la misma palabra que se usa para hablar de codicia, ese afán desmedido. Entonces, te doy una mala noticia, después te doy la buena. La mala noticia es que vos y yo tenemos todo eso adentro, ¿sí? La peor noticia es que si nosotros dejamos que eso funcione, dice que termina trayendo a luz la muerte. Porque eso está dentro, y cuando se manifiesta hacia afuera, da luz al pecado, y el pecado da luz a la muerte. Amén. Nos trae esclavitud. Entonces, ahora quiero que mi esposa cuente un testimonio antes de continuar. Fui a Paraguay cuando tenía 5 años por ahí, y fue la época más difícil de Paraguay, porque había un gobierno dictador, y mis padres van en ese tiempo allá con recursos, pero resulta que fueron estafados. Entonces le quedó, de las propiedades que compraron, quedó una propiedad. Entonces empezamos a tener escasez. Mi hermano se enferma, empezamos a tener bastantes situaciones, y el tiempo en el que mis padres eligieron ir no había muchos recursos, no había mucho movimiento de dinero, ¿verdad? Y bueno, empezamos a tener escasez en todas las áreas. Mi hermano se enferma, mi mamá casi muere electrocutada. Entonces fueron un montón de situaciones alrededor de la familia que nos hizo estar escasos. Y un día recuerdo que viene una amiguita y me trae una tarjeta de invitación y me dice: yo quiero que vayas a mi cumpleaños. Y yo le digo: bueno, sí. Entonces le doy a mi mamá, y mi mamá me dice: Romy, no vas a ir al cumpleaños. Y como saben ustedes, toda criatura, ¿y por qué? Y me dice: porque no tenés ropa, porque no tenés zapatos, no tenemos para el regalo, así que no vas a ir al cumpleaños. Llegó el día del cumpleaños y yo estaba en mi casa, y toda la cuadra estaba llena de vehículos porque era el cumpleaños de la amiguita, y encima ellos tenían recursos. Y toda la casa con los vehículos y todo llegando ahí para el cumpleaños. Globo loco, todo lo que ustedes se imaginan, para esa época era muy novedoso todo lo que estaba pasando ahí. Y yo miraba, estaba ahí, y de repente sale mi amiga y dice: Romy, vení. Y yo estaba. Mi pelo, en realidad yo tengo rulos, tengo muchos rulos. Mi pelo estaba así, no estaba peinado. Estaba jugando con el barro, así que estaba toda embarrada y estaba descalza. Entonces cuando ella me dice: Romy, vení, yo lo primero que hago es saltar la muralla e irme corriendo a la casa de mi amiguita. Y bueno, y mi amiguita dice: vení, yo te voy a mostrar, yo recibí algo, quiero que veas. Y cuando entro le veo a mi amiguita que tenía un vestido así blanco, con las mediecitas esas de voladito, los zapatitos de charol, todo. Hermosa estaba mi amiguita. Y todos estaban así. Yo estaba en esas pintas. Así que imagínense, todos me vieron entrar y me miraron
de arriba abajo. Entonces cuando yo me voy, me dice, mira, vamos a sacar una foto. Mira lo que me trajeron, me dice. Y nos pusimos ahí y automáticamente la foto salió. Eran las cámaras Polaroid, ¿se acuerdan? Saca la foto y sale. Y me trae la foto. Y lo primero que yo veo, los piecitos de mi amiga y los míos rojos, porque allá en Paraguay el barro es rojo. Mi pie estaba rojo, descalzo. Y mi amiguita con los zapatitos de charol. Pasó el tiempo. Cuando yo tenía 30 años, nos íbamos caminando y yo veía un zapato, veía algo en la vidriera que me interesaba que sea zapato. Yo le agarraba a mi esposo así y le decía, mira, qué lindo, por favor, cómprame. Yo no sabía que había necesidades, que había prioridades, a mí no me interesaba. Era algo que yo no podía controlar. Era esa epistomía, era un virus que estaba instalado allí, que yo no sabía de dónde venía. Entonces tenía una compulsión por comprar zapatos. A todas las mujeres nos gustan los zapatos, pero a mí desmedidamente, a mí no me interesaba. Yo sabía que había que pagar esto, pero a mí no me interesaba. Yo necesitaba comprar eso. Nunca descubrí por qué. Hasta que un día le dije al Señor, ¿cuál es el problema aquí? Quizás no tengas compulsiones con el zapato, quizás tengas compulsiones con otro tipo de cosas. Entonces el Señor me trajo esa foto, me recordó esa foto, me mostró mis pies descalzos y mi temor era el que yo andara descalza. Y yo me soñaba descalza muchas veces. Me veía en mi sueño descalza por los centros caminando. Y era mi temor. Era ese temor que venía una y otra vez. Justamente ese es el punto, ¿verdad? La concupiscencia que nosotros cargamos, esa epixunía, se vuelve en el motor que hace que tomemos las decisiones. Si eso está contaminado por estos virus de las experiencias que hemos pasado desde nuestra infancia, o las experiencias de cosas que ocurrieron en relación, en este caso particular que estoy hablando, de las finanzas, de cómo se manejaron las finanzas en la casa, si se tenía mucho y se perdió todo, si siempre hubo mucha escasez, si siempre hubo que hacer mucho esfuerzo por tener recursos, o si uno tenía que hacer cosas fuera de lo correcto o de la moral para tener recursos, se convirtieron en virus. Esos virus son los estimulantes de esa necesidad interior, y eso finalmente es utilizado por Satanás como motivaciones para desviar nuestro corazón de la fuente verdadera y empezar a llevar nuestro corazón a Él a través de la necesidad. Es hacernos creer que todo depende de nosotros. Entonces nos distorsiona. Satanás es un mentiroso y él distorsiona toda la palabra y los principios de Dios. Entonces, ¿cuántos conocen el principio de la siembra y la cosecha? ¿Escucharon el principio de la siembra y la cosecha? Entonces Satanás viene y dice, si no das, no vas a tener. Y entonces uno empieza a tener un conflicto, porque si yo no estoy en condiciones de dar o pienso que yo tengo que dar tanto para poder recibir tanto, ¿verdad? Y empieza a confundir nuestro corazón, a tal punto que hace que confundamos. Por ejemplo, cuando hablamos de diezmo, no voy a entrar, tenemos muchos temas de finanzas, no voy a entrar, pero voy a citar nomás. Cuando hablamos del diezmo, ¿verdad? Algunos dicen, bueno, yo voy a diezmar, ¿para qué? Si yo diezmo, entonces Dios me va a dar. Entonces yo estoy negociando con Dios. ¿Entienden? Entonces la motivación o la forma la cambia Satanás. Entonces utilizando eso,
Satanás dice, si vos no das, no tenés. Si vos no haces, no podés. Si vos no haces, no valés. Y entonces empieza un desgaste que yo me tengo que esforzar a hacer, porque si yo no lo hago, no voy a recibir. Los que tienen hijos chiquitos, ¿sí? ¿Cuántas veces le escuchaste a tu hijo chiquito decirte, mamá, si yo dejo la mitad de mi sándwich al mediodía, ¿puedo comer la otra mitad a la noche? O si yo le doy el 10% de mi galletita a mi compañero, ¿voy a tener derecho a comer mañana? ¿Qué cómo es la mentalidad? Los niños no hacen eso. ¿Qué hacen los niños? Vienen, se sientan a la mesa y no saben cómo, pero la comida aparece, ¿sí? Incluso hasta el día que se portaron peor, no se van a quedar sin techo, sin comida, ¿verdad? ¿Verdad que no? Entonces, la provisión de Dios no depende del hecho de cuánto vos des o de cuánto vos hagas. La provisión de Dios depende de tu condición. ¿De tu condición de qué? De tu condición de hijo. ¿Sí? Porque el Padre hace todo lo necesario por el Hijo. Es más, dice que alguno, aún siendo bueno, cuanto más Él hará. ¿Sí? Aunque hayas tenido una paternidad irresponsable sobre tu vida, que te hizo pasar necesidades, que te hizo pasar mal, que te abandonó, Dios no es ese Padre. Él es un Padre amoroso. Él es un Padre verdadero. La siembra y la cosecha es un principio, sí, pero no es para recibir provisión. Para recibir provisión es la posición de ser llamado. Juntamos para poder comer, para poder alimentarnos, para poder tener la provisión de nuestras necesidades. No necesitamos sembrar y cosechar, ni acumular en graneros. Necesitamos un Padre. Amén. Y ahora sí, ahora voy a decir la verdad. Con este pasaje voy a terminar. Te dije al principio, y esto es, algunos los que les gusta estudiar la Biblia lo van a saber, los que solo la leen probablemente no, pero a lo mejor lo escuchó en algún momento. Te dije que el primer milagro de Jesús fue una provisión, ¿recuerda? ¿Usted sabía que el último milagro de Jesús también fue una provisión? Algunos sí, otros no. ¿Saben cuál fue la última provisión de Jesús? Bueno, se la digo yo para no ponerle en aprieto a nadie. El último milagro de Jesús fue antes de ascender al Padre. Y fue el encuentro con sus discípulos que estaban pescando. Y mientras estaban pescando, Él le dice que echen la red y pescaron 153 peces. Y no solamente les dio la provisión esa, sino también que Él les hizo el asado. Él estaba esperando ahí con el asado para que coman y desayunen, ¿no? Y dice Juan 21, 15 al 17. Y con esto vamos terminando. Cuando hubieron comido, saciados ya por Jesús, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle a la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Ahora quiero hacer una pequeña representación y necesito acá un Pedro, necesito otros 4 discípulos
4 discípulos. Animada. Pedro. Ahí, los 4 discípulos acá, por favor. Ahí. Entonces acá está Pedro y acá está Jesús. Ya les proveyó la pesca, ¿sí? Ya comimos el asado, panza llena, corazón contento, ¿verdad? ¿Sí? ¿Están contentos? Y entonces Jesús le mira a Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas más que estos? Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas más que estos? Señor, tú sabes que te amo. Imagínense el corazón de estos. Perdón, ¿no? Tal vez alguno de ellos estaría preguntando: ¿y vos, discípulo, me amas más que estos? Señor, tú sabes que te amo. Estarían pensando: ¿qué le voy a responder yo? Porque él está respondiendo que lo ama y le está preguntando otra vez. Y le dice la tercera vez: Pedro, ¿me amas más que estos? Señor, tú lo sabes todo. ¿Vieron las películas de Jesús? ¿Eh? ¿Les suena conocida la imagen de esta escena? ¿Ustedes se la imaginaron así? ¿Alguien se la imaginó así, la escena? ¿Eh? ¿No? ¿Cómo se la imaginaron la escena? ¿Ustedes se imaginaron la escena así? Pedro, ¿me amas más que estos? Señor, tú sabes que te amo. ¿Se la imaginaron así? ¿Cómo se la imaginaron? Cristina, Evelyn, Bianca, Dayana, son los 153 pescaditos. Y ahora en la escena está Pedro, están los 4 discípulos y están los 153 pescaditos. Y Jesús le dice: Pedro, ¿me amas más que estos? ¿Puede ver la diferencia? ¿Puede ver qué diferente es? Porque no le está comparando el amor de Pedro con el amor de los otros discípulos. Le está confrontando el amor de Pedro con lo que en ese momento es su seguridad, con lo que en ese momento es valioso, con lo que en ese momento es su recurso, su sostén, su futuro. Si te identificaste con el espíritu de Mamón y quieres ser libre, yo quiero invitarte. A lo mejor incluso tal vez no lo estás experimentando 100%, pero lo estás viendo en tu familia, lo estás viendo operar en tu familia, a tu alrededor, en tu casa. Yo quiero invitarte a hacer esta oración para renunciar y quitarle poder, y que la puedas decir en voz alta. Padre, yo reconozco que el espíritu de Mamón tomó ocasión y entró en mi vida a través de alguna experiencia y empezó a controlar mis motivaciones, mis decisiones y aún mi propósito. Y en esta hora tú me mostraste y lo dejaste expuesto, y yo tomo autoridad en el nombre de Jesús y
lo echo fuera. Fuera de mi vida. En el nombre de Jesús. Yo me declaro libre de la operación del espíritu de Mamón y de sus consecuencias, de toda operación, de todos los demonios que se mueven a través del manejo financiero, a través de los recursos, a través de las deudas, a través del dinero mal habido. Y te doy gracias, Señor, por mi libertad. Ahora voy a orar yo. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que está sobre todo nombre aquí en esta noche. Y escúchame bien, espíritu de Mamón. Te ato en el nombre de Jesús a los pies de Cristo. Ya no tenés autoridad ni poder sobre la vida de estas personas. Ellas fueron compradas por precio de sangre. Y ese precio de sangre hoy nuevamente fue exhibido en la cruz de Cristo para traer libertad a estas vidas y a través de estas vidas a estas familias que están representadas en este lugar. Espíritu de Mamón, te reprendo en el nombre de Jesús y te ordeno que ya no vas a tocar estas vidas en el nombre de Jesús y serás enviado donde Jesucristo quiera enviarte, a lugares secos donde no puedas venir más a perturbar estas familias, esta casa, esta iglesia, esta comunidad. En el nombre de Jesús te vas fuera, fuera, fuera en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, nombre que está sobre todo nombre, empieza a entrar y a traer luz. Padre, que el amor del Padre puedan experimentar, Señor, cada uno, Señor, porque tú las amas más que las aves. Por tanto, tú tienes cuidado de cada uno de ellos. Padre, en el nombre de Jesús, cambia la manera de pensar, cambia la manera de disfrutar de tu presencia, cambia la manera de relacionarse contigo, que puedan entender que el amor del Padre es el que los llena, es el que les provee. En el nombre de Jesús, nombre que está sobre todo nombre, sé tú mismo su Padre, en el nombre de Jesús, la provisión de Dios, ahora, en el nombre de Jesús. Padre, yo te pido que ellos puedan descansar en ti, que puedan confiar en ti, porque tú eres su Padre y por tanto tú tienes cuidado de cada detalle. Padre, si tú alimentas a las aves, si tú alimentas a las aves y vistes a los lirios de los mejores trajes, los lirios del campo, yo te pido en el nombre de Jesús, por tu palabra verdadera, que sea carne en sus corazones y que te crean como Padre, en el nombre poderoso de Jesús, y que puedan experimentar el amor del Padre, en el nombre poderoso de Jesús, nombre que está sobre todo nombre. Todo lo que haga con sus manos sean prosperados en el poderoso nombre de Jesús, sus alacenas llenas, sus deudas saldadas, en el nombre de Jesús. Crean en el amor del Padre, ahora, en el poderoso nombre de Jesús, nombre que está sobre todo nombre. Llénalos, llénalos, llénalos de tu presencia, ahora en el nombre de Jesús. Y toda aquella incredulidad se derrite por el poder de tu Espíritu Santo. Ahora, Somaya Ramasheya Kandarabasai, en el nombre de Jesús, tu presencia entrando, cambiando su mentalidad, su forma de pensar, cómo se ha relacionado con su Padre. Ahora se corta y puede entablar contigo una relación de padre-hijo en el nombre de Jesús, y puede haber tu provisión en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, tu presencia llenándola, 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 más, 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 en el nombre de Jesús. Padre, yo te doy gracias. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Padre. Y así, Señor, como tú tienes cuidado de cada ave, de cada lirio del campo, así también tú tienes cuidado de nosotros. Nosotros somos
que las aves, más que los lirios. Y tú tienes cuidado en detalle de cada uno de nosotros. Hay niños, hay jóvenes que tienen ilusiones de estudios y piensan que no pueden hacerlo, que no lo pueden lograr. Eso es una mentira del diablo. Hoy se caen esas ataduras mentales en el nombre poderoso de Jesús. Tú vas a sorprender, porque tú tienes lo mejor de lo mejor para tus hijos. Buena tierra, donde darán fruto que permanezca y se multiplique al 30, al 60 y al 100 por uno, en el nombre poderoso de Jesús. Lo declaramos en esta noche y lo creemos, lo sellamos con tu sangre, lo sellamos con tu espíritu y te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.